les agradezco mucho que han venido, seguramente es por Pablo Padilla. Muchas gracias más bien, Pablo, por haber venido y engrandecer la sesión. Es el segundo año que organizamos esta sesión especial de dinámica no lineal. Lo organizamos profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el posgrado de Ciencias de la Complejidad. Y cuando hablan del posgrado de Ciencias de la Complejidad, por supuesto que muchos tienen en cuenta a Pedro Miramontes, pero sobre todo a Pablo Padilla. Entonces, de pronto hablan del posgrado de Ciencias de la Complejidad y dicen, sí, claro, ese que impulsa a Pablo Padilla, y tiene mucha razón. Entonces, él nos ha dado cursos totalmente gratis, se va y no le damos ni siquiera una constancia de que va, pero le agradecemos mucho bueno, por cuestiones administrativas no lo podemos hacer, pero le agradecemos mucho que nos apoye. Pues ahora nos está apoyando, lamentablemente el año pasado no nos pudo apoyar para ir al Congreso porque andaba en Inglaterra, de gira artística, por supuesto. Y bueno, seguro que divulga la ciencia en donde sea y no necesita más presentaciones, Pablo Padilla, por supuesto. Y muchas gracias, Pablo, por hablar. Ahora nos va a hablar del cerebro, seguro todos lo vamos a entender perfecto. No, pues muchas gracias a todo el mundo por venir. Yo más bien le atribuyo a que haya tanta gente, a que el tema es un tema interesante y que hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que no se saben. Y quizá lo que yo voy a presentar es más evidencia de que no sabemos. La verdad es que había pensado hablar un poco más desde la perspectiva de los sistemas complejos, y el título, una visión simple de un sistema complejo, es un poco en ese espíritu, porque no voy a hablar de sistemas complejos, voy a hablar del trabajo que hemos estado haciendo con diferentes grupos, y aunque sí voy a mencionar una perspectiva pues, de sistemas complejos, más bien me voy a dedicar a describir algunas preguntas o varias preguntas que yo creo que son interesantes per se y que ameritarían que se estudiaran más, pero estamos lejos creo yo, estamos muy lejos todavía de entender al cerebro como un sistema global. Si piensa uno en que el cerebro es una colección de neuronas y que sin embargo de esa colección de neuronas emergen emociones, sentimientos, conciencia, etc., llenar esa brecha entre los elementos constitutivos del cerebro y fenómenos tan complejos como la conciencia o el pensamiento, pues estamos todavía muy lejos de siquiera aproximarnos, ¿no? Entonces lo que voy a adoptar es una perspectiva pues bastante simplificadora y bastante simplista de varios problemas. Déjenme comenzar. A mí me gusta mucho esto de las citas, ¿no? A lo mejor Ale puede traducirlo, ¿no? O decirla correctamente. Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Y es algo así como mide lo que se puede medir o mide lo que es medible y vuelve o convierte en medible lo que no, ¿no? Y cuando uno piensa en música o cuando uno piensa en arte o en emociones, siempre está esta contradicción de que desde una perspectiva científica uno quiere medir cosas que a lo mejor no tienen sentido medir, o desde cierta perspectiva no hay mucho sentido en medir, y lo que quisiera es convencerlos de que al menos en algunas circunstancias sí. No voy a leer todas las transparencias, pero antes de perderlos, ¿no? Me gustaría sí leer esta, porque se supone que es lo que me gustaría presentar, al menos parte de lo que me gustaría presentar. Lo que buscamos hacer es estudiar la dinámica espaciotemporal de la actividad cerebral, o sea, cómo diferentes partes del cerebro interactúan espaciotemporalmente entre ellas para generar patrones de conectividad, y qué nos dice eso de los procesos subyacentes. En particular, esto es para entender mecanismos funcionales de procesos fisiológicos y conductuales. Añado con especial énfasis en actividades musicales, en parte porque hemos estado trabajando con gente que tiene particular interés en relacionar aspectos de comportamiento o cognición musical y dinámica cerebral. Me gustaría hacer énfasis en el cerebro como un sistema que procesa información, como un sistema complejo que procesa información, y mencionar, al menos para aquellos que tengan intereses matemáticos más puros, digamos,
algunos problemas de transporte de información, transporte óptimo de información. No sé si hayan oído hablar de Cédric Villani, es un matemático pues, famoso, un francés, medalla Fields, que se dedica a hacer problemas de transporte óptimo de masa, ¿no? Entonces, yo digo que algunos de estos enfoques pueden ser adaptados y entender algunos de los procesos cerebrales como procesos de transporte óptimo o semióptimo de información, si es que se ve el cerebro como un sistema que procesa información. En la parte experimental me gustaría hablar pues, justo de resultados que tienen que ver con resonancias magnéticas, o sea, nuestra fuente de información son resonancias magnéticas, y voy a explicar un poquito más a qué me refiero y cómo nos dice eso sobre cómo nos dicen las resonancias magnéticas, qué procesos subyacentes podemos entender y detectar. Si me da tiempo voy a hablar un poco más de otra parte más matemática que tiene que ver con ecuaciones ecuaciones diferenciales estocásticas y ecuaciones de tipo Fokker-Planck, pero no me voy a meter en tecnicismos, solo voy a comentar el hecho de que de manera natural considerar algunos problemas de cognición y de dinámica cerebral, de espacio-temporal en el cerebro, llevan de forma, como decía, natural a ecuaciones de este estilo. Y me gustaría, el abstract, el resumen, era sobre música y lenguaje. Entonces sí me gustaría no olvidar lo que dije que iba a decir y presentarles algo de trabajo reciente. De hecho, trabajo, uno acostumbra decir el progreso, yo no sé si sea en progreso o no, pero ahí está, sobre una pregunta que es fundamental, y es el origen de la música y el origen del lenguaje. Normalmente, o la posición más tradicional es que el lenguaje surge primero y después surge la música como una especie de derivado del lenguaje. Pero recientemente ha habido otras propuestas en las que incluso se llega a revertir el orden y la gente piensa que primero se dio una especie de lenguaje musical y que el lenguaje hablado es producto de ese lenguaje musical. Y me gustaría también platicar un poquito de estilos musicales y de modelos matemáticos para entender la evolución de estilos musicales, especialmente en algunas épocas específicas de la música. No sé qué tanto tiempo vaya a tener de hablar de esto, pero les dejo una página web para la gente que estuviera interesada. Lo único que voy a decir de sistemas complejos es que, y creo que, no sé si sea su experiencia, pero la mía es que a veces en las pláticas uno no se queda con mucho, pero si se queda uno con una referencia, con un par de referencias interesantes, vale la pena ir a la plática. Este que está aquí no es una referencia reciente, se llama el principio de energía mínima, una teoría unificada del cerebro. Y ven, salió en Nature Reports, Nature Reviews, en el 2010, ya tiene rato, pero es un buen punto de partida para tratar de entender desde una perspectiva de optimización o variacional algunos de los procesos cerebrales. Si piensan que lo que hace el cerebro es captar información de los sentidos o de toda una colección de fuentes perceptuales, procesarla y fijarse o crear una imagen interna de la realidad y tomar decisiones con base en esa imagen interna que uno tiene, podrían pensar que la exactitud de formarse esa imagen es relevante y que la exactitud de formarse esa imagen del mundo real está muy relacionada con procesos de optimización y de ajuste de parámetros, cosas que el cerebro hace muy bien y que no tenemos en el fondo mucha idea de cómo hace. Esa es parte de nuestro problema. Y con relación a la gente que tuviera interés específicamente en música y lenguaje, está este libro que es como del 2004 o 2005. No hay forma de traducirlo al español porque sería algo así como los neandertales cantadores o los neandertales cantantes, en fin. Pero discute mucho estos problemas que decía sobre el origen de la música y del lenguaje, qué fue primero, cómo están interrelacionados, y de lo que me gustaría hablar al mero final, si me queda tiempo, es cómo
a través del sentido del humor, o de lo que nosotros consideramos chistoso o no chistoso, podemos dilucidar con una propuesta experimental muy concreta relaciones o mecanismos comunes de procesamiento de información lingüística y musical, ¿no? O sea, cuando a uno le cuentan una broma, un chiste malo, mis hijos dicen que soy experto en eso, no voy a... se disparan ciertos mecanismos de actividad cerebral y hay patrones similares de humor en música. Entonces, el activar este tipo de mecanismos de forma simultánea o compararlos puede dar mucha información sobre también los mecanismos subyacentes comunes de procesos lingüísticos y procesos musicales. Y estamos también trabajando, cuando estamos pidiendo dinero para que nos dejen trabajar en eso. Pasando ya un poco más al contenido de la plática, esta frase, les digo que a mí me gusta esto de las citas, ¿no? Esta frase se atribuye a Mark Twain. Mark Twain dice que no es de él, dice que es un primer ministro inglés que se llamaba Disraeli. Disraeli dice que no es de él, entonces nadie se hace responsable por esta cita, pero la traducción sería algo así como, la traducción políticamente correcta sería hay mentiritas, mentirotas y estadística. Y yo digo que ahora hay simulaciones. Es cierto, o sea, cualquier cosa que ustedes traten de justificar, si está justificada o avalada por un modelo matemático, ya la gente tiende a creerlo, ¿no? De todas formas, de los modelos que les voy a presentar, si quisiera decir que sí, yo estoy firmemente convencido y que sí funciona y que tiene aplicabilidad o potencial aplicabilidad incluso desde una perspectiva médica. En fin, ¿qué es lo que quisiera hacer? Quisiera plantear un montón de preguntas, porque Juan Carrera era el que decía que las preguntas bien planteadas son como la medida de resolver el problema, ¿no? O sea que si uno planteaba la pregunta correcta, ya estaba uno del otro lado. Y preguntas hay un montón, pero quería hacer algunas específicas, ¿no? ¿Cómo integra el cerebro funciones auditivas y motores para realizar ciertas actividades, en particular musicales? En particular, por ejemplo, la gente que le gusta tocar un instrumento sabe que son años y años de práctica y de estudio, de someter al prójimo a torturas inconmensurables, de coordinar información auditiva e información motora. ¿Cómo se ve esto a nivel cerebral? ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos entender qué es lo que pasa cuando ya sabemos tocar un instrumento? ¿O qué pasa cuando ya aprendimos a hacer algo a nivel cerebral? ¿Cómo podemos entender algunos procesos cognitivos como flujos de información en el cerebro? Y esto ya lo había mencionado de alguna manera. ¿Cómo aprendemos y cómo olvidamos? A mí me resultó muy curioso, hablando con neurofisiólogos y con psicólogos y otros especialistas, que en el fondo no entendemos bien cómo olvidamos, ¿no? Y esto surgió de una pregunta: aquellos de ustedes que toquen un instrumento o que se hayan subido a una bicicleta, que hayan aprendido a andar en bicicleta y que hayan dejado de andar en bicicleta mucho tiempo, o que hayan dejado de practicar un instrumento mucho tiempo, pasan años o muchos meses y regresa uno y a uno no se le olvidó cómo andar en bicicleta, o una pieza que uno estudió mucho tiempo, después de dejarla de tocar y retomarla, no empieza uno de cero. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué estructura permanece intacta, digamos, de las conexiones a nivel cerebral que permiten recuperar de forma más eficiente algunas estructuras de aprendizaje que ya se tenían? Voy a hablar un poco de drogas y música. Esto es trabajo de doctorado de Lucero Pacheco, aquí presente. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con drogas. No, es un trabajo muy interesante y espero tener tiempo de detallarlo en cierto sentido. ¿Cómo reconocemos estilos? Bueno, a partir de aquí espero que tenga tiempo de decir, pero no prometo nada. ¿Cómo reconocemos estilos musicales? O sea, el cerebro es una máquina, entre otras cosas, de reconocimiento de patrones extraordinariamente eficiente, ¿no? Entonces, no pretendo
o no pretendemos reconstruir procesos cerebrales, pero sí podemos construir modelos matemáticos, estadísticos en particular, o de aprendizaje, que nos permitan destilar reglas estilísticas, tanto para propósitos composicionales como para propósitos de análisis, y que nos permitan entonces entender mejor cómo cambia la actitud de un compositor, de un creador o de una colectividad de personas que hacen música, por ejemplo, o alguna otra actividad artística, en relación a la actividad misma. O sea, ¿qué nos permite reconocer a una obra? ¿Qué es lo que hace que algo suene a Bach y no a los Beatles o a Paul, bueno, yo iba a decir a Paul McCartney? En fin, bueno, ese es un tema fascinante y al menos tendría un anuncio que hacer si es que no me da tiempo de decir nada al respecto. Y por último, esto de qué mecanismos comunes de procesamiento del lenguaje de la música existen, que es de lo que se supone que iba a hablar, pero que solo voy a mencionar artificialmente. Pasando a un panorama un poco ya más metodológico, más matemático, lo que nos interesa, tratando de contestar algunas de estas preguntas desde una perspectiva muy concreta, es detectar redes funcionales en el cerebro y cómo cambia. De nuevo, cómo se conectan diferentes partes del cerebro durante un proceso de cognición, de aprendizaje o de otro tipo, para crear redes o subredes que son reconfigurables de manera muy eficiente y que nos permiten hacer procesos. O sea, aún si en este momento se están durmiendo, no están haciendo nada, el cerebro está haciendo un montón de cosas, un montón de cosas. Eso es lo que se llama el estado de reposo, en inglés, resting state. Y solo entender ese estado de reposo, o sea, solo entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando el cerebro no está haciendo nada, cuando no estamos haciendo nada, es algo extraordinariamente complejo y que cambia muchísimo con la edad, cambia con diferentes patologías, y es en ese sentido que los modelos matemáticos, creo que al principio dije podrían tener, ya tienen y de hecho se utilizan de forma consistente en el diagnóstico y en el tratamiento y en el monitoreo de enfermedades, depresión, esquizofrenia, otro tipo de padecimientos psiquiátricos y otro tipo de mecanismos de desarrollo. No es una conjetura, digamos, es algo que ya se hace. Me gustaría hablar un poco más en términos técnicos del flujo de información en el cerebro utilizando métodos entrópicos o de teoría de información, y hablar un poquito del uso de redes neuronales artificiales para emular procesos de aprendizaje o de olvido. En relación a esta pregunta que decía de cómo olvidamos, la respuesta es no sé, no sabemos, pero podemos generar modelos que nos permitan elaborar hipótesis razonables. Algo que me parece que está todavía no tan estudiado o que tiene muchas aristas por ser estudiadas es la dinámica de la estructura modular en el cerebro, o sea, cómo se reconfiguran estas redes en el cerebro para hacer diferentes actividades. Y en particular en el contexto del efecto del abuso de drogas y su relación con el entrenamiento musical, que es un tema que a mí me parece fascinante. Y finalmente algo sobre la detección y caracterización del estilo musical, usando diferentes metodologías para estudiar la evolución de compositores y cambios históricos, si es que me da tiempo, ¿no? Entonces déjenme hablar ya en concreto sobre esto, la detección de módulos, o sea, cómo en redes de neuronas, cómo en el cerebro, utilizando datos experimentales, podemos detectar subredes que son funcionales. ¿Y qué nos dice esto sobre la estructura? Y me gustaría mencionar que todos estos trabajos, o gran parte de ellos, han sido en colaboración con la doctora Nadia González, del Hospital Tecnológico Federico Gómez. Lo que voy a mencionar, el trabajo que hicimos, es el trabajo de tesis de maestría de Rodrigo Pineda, que, como dice un amigo, ahora está en proceso de rechazo ya en alguna revista que no voy a mencionar. En lugar de decir tantas cosas, déjenme presentarles una imagen y en qué consiste el proceso un poco más detallado. Primero se tienen que conseguir a un paciente que reúna las condiciones adecuadas.
no pueden ser zurdos, no pueden estar dedicados, en fin, una vez que hacen su cuestionario, de 5,000 personas que llegan se quedan con 10, estoy exagerando, o sea, no, a lo que me refiero es que hay toda una serie de criterios para hacer una muestra experimental antes de poder validar como sujeto, porque la estructura cerebral de los zurdos, nuestra estructura cerebral es diferente. Estamos cabreados al revés. Entonces, una vez que no es trivial, ¿no? Y es un montón de trabajo en particular, que tienen una muestra de individuos admisibles, ¿no? Los ponen en un resonador. No voy a entrar en los detalles de cómo funciona la resonancia magnética, pero a grosso modo lo que les permite es saber qué regiones del cerebro están activas cuándo. O sea, es un mapa espacio-temporal de la actividad cerebral. Indirecto y que tiene muchos problemas, en fin. Hay otro tipo de técnicas como los electroencefalogramas, que más bien son superficiales, a lo que me refiero es que más bien detectan actividad en la corteza, pero para propósitos de lo que estamos haciendo necesitamos tener información de lo que está pasando en todo el cerebro. Entonces, un resonador hace un barrido cada bien poquito tiempo, cada un cierto número de milisegundos, y dependiendo de la respuesta, para los que sepan un poco de los spines de las moléculas asociadas, de qué tanto tardan en realinearse entre la acción del campo magnético ciertas moléculas, se puede saber de manera indirecta qué tanto oxígeno está consumiendo una célula, y con base en eso saber qué tanta actividad cerebral. Si esto no les hace sentido, quédense con el hecho de que las resonancias magnéticas funcionales les dan un mapa espaciotemporal de la actividad cerebral bastante preciso. Y entonces ustedes parcelan al cerebro, ¿no? Esto es lo que se llama un atlas del cerebro, que también es todo un tema per se, pero identifican al cerebro en regiones y pueden saber qué región está prendida o qué región está apagada. Esta en particular es un atlas muy anatómico, ¿no? En las resonancias magnéticas ustedes tienen resolución a nivel de voxeles, o sea, píxeles volumétricos, y entonces pueden saber qué región está prendida o apagada, por así decirlo, y voy a utilizar este lenguaje de prendido o apagado, aunque los neurofisiólogos o los biólogos en general lo detestan, ¿no? Razón de más para utilizarlo. Voy a colapsar o a identificar en el modelo de la vaca esférica, mi cerebro se va a convertir en una gráfica, en una serie de puntos. Cada punto corresponde a una región del cerebro, y lo que voy a hacer es medir correlaciones. O sea, para cada punto que viene de una región cerebral tengo una señal que me dice cuándo está activa y cuándo está inactiva, ¿no? Y entonces puedo utilizar métodos de series de tiempo, empezar a hacer estadísticas sobre estos datos, y en particular puedo saber cómo están correlacionadas las diferentes regiones del cerebro. O sea, qué regiones se prenden al mismo tiempo o se apagan al mismo tiempo, por así decirlo. Y eso lo puedo hacer sacando una matriz de correlaciones entre las diferentes regiones del cerebro. Si hacen eso, pues tienen gráficas no dirigidas. Bueno, pueden tener gráficas dirigidas o gráficas no dirigidas dependiendo de cómo consideren las correlaciones. Pero a partir de ese momento, si ven a la matriz de correlaciones como una matriz de adyacencia, y me disculpo con los que no estén familiarizados con ese lenguaje, pero es intuitivamente claro. Los puntos son regiones cerebrales, y dependiendo de si están muy correlacionados, o sea, si están activos al mismo tiempo o no, voy a decir que están ligados por un vértice, por una arista, y en ese sentido construyo mis gráficas. Y entonces, a partir de este momento, tienen todas las herramientas de teoría de gráficas para analizar estructuras de conectividad cerebral.
En particular pueden hacer lo que se llama un análisis de comunidades o análisis de módulos, o sea, cuál es la estructura de las gráficas analizadas desde una perspectiva de cuáles subgráficas son detectables bueno, cuáles sus en una cajita nada más para poner un ejemplo muy sencillo. ¿Todo el mundo ve aquí? No, ¿verdad? ¿Sí? Voy a dibujar una gráfica muy sencilla. A ojo, si a uno, sin saber nada de teoría de gráficas, a uno le pidieran identificar los módulos o las familias o las comunidades de esta gráfica, uno diría muy probablemente que esta es una comunidad única o formada por un único elemento y que estas tres son comunidades bien detectadas. Lo mismo se puede hacer con los datos que proporciona una resonancia magnética. Hay algoritmos bien establecidos. No es un problema matemáticamente trivial, por cierto, el detectar comunidades o gráficas, porque desde la definición misma de lo que tiene uno por una comunidad o un módulo, hay diferentes excepciones. Pero en fin, piensen en un módulo o en una comunidad como una subgráfica, un conjunto de gráficas que está más conectado entre ellos, los nodos de la subgráfica están más conectados entre ellos que con el resto de la gráfica. Y si hacen eso, ustedes detectan diferentes comunidades. Hicimos eso con las resonancias magnéticas en el estado de reposo para niños y para adolescentes, para ver si es que había una diferencia notable en cómo se estructuraban como módulos los patrones de actividad cerebral. Y si uno hace pruebas estadísticas, no hay mucha diferencia, ¿no? lo cual resultó, al menos para nosotros, un poco decepcionante. Nosotros esperábamos detectar cierta diferencia. Como esto cuesta mucho dinero, no podemos tirar los datos a la basura. No es cierto, porque como realmente uno observa patrones, o sea, se sabe que hay cambios de maduración y fisiológicos importantes entre la niñez y la adolescencia, pues cómo detectarlos, ¿no? Si no se detectan a este nivel. Entonces lo que hicimos fue un proceso recursivo o iterativo, como quieran llamar, y es, ya que tienen detectadas las comunidades, ven a cada comunidad, la colapsan como si fuera un nodo. Entonces van a ser como si vieran su gráfica desde lejos, ¿no? Y entonces lo que son comunidades, como están lejos, se colapsan en un nodo y solo conservan las aristas que unen a los módulos. Y si hacen eso, tienen esta gráfica para niños y esta gráfica para adolescentes. Piensen en cada módulo de módulos, ¿sí? Piensen en cada módulo del anterior como una red que es capaz de hacer algo. Y de hecho ya no entré en detalles, pero si analizáramos las regiones del cerebro que están conectadas, hay redes que están asociadas a la actividad motora, hay otras redes que están asociadas a la percepción visual, en fin. Entonces esas redes son bien conocidas y se detectan a ese nivel, ¿no? Pero estas serían, por así decirlo, módulos de módulos. Y el resultado es que están más modularizados o más separados en niños que en adolescentes. Eso sí nos puso muy contentos, ¿no? Porque claramente los niños saben hacer las cosas igual o mejor que uno, ¿no? Traten de ganar en un videojuego a un niño y están perdidos, ¿no? Pero son menos eficientes en cambiar de tarea o en integrar en tareas más complejas. Entonces lo que nosotros decimos es que esta estructura de módulos interconectados o más interconectados, lo que refleja es el hecho de que cuando los adolescentes han madurado ya más desde la perspectiva cerebral, solo desde la perspectiva cerebral, es el hecho de que son capaces de integrar tareas complejas más eficientemente. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de cómo herramientas
pues, bastante estándar desde la perspectiva de teoría de gráficas o matemáticas o estadísticas, pueden proporcionar herramientas de análisis muy útiles. Y esto que estoy haciendo se puede contrastar con gente que tiene algún padecimiento y se ha hecho, ¿no? y anomalías en la estructura de modularidad o de conectividad permite establecer diagnósticos más seguros, más confiables. En fin, voy a decir bien lo que dije mal porque este sí lo pensé cuando lo escribí. Esto sugiere que los módulos funcionales se integran en un nivel jerárquico superior en etapas posteriores del desarrollo para coordinar tareas. Lo que sugiere esto es que integraciones diferentes, o sea, gente que aprende cosas diferentes, como los músicos, por ejemplo, ¿no? O sea, diferentes procesos de integración o de desarrollo, pueden variar con el aprendizaje especializado, determinando así la adquisición de habilidades complejas. O sea, a este nivel que es aprender a conectar de forma diferente módulos de módulos, ¿no? En particular sería interesante contrastar estos estudios en músicos y no músicos y en estudios ya realizados con protocolos nuevos, que es parte de lo que está haciendo mucha gente y de lo que nosotros estamos también tratando de hacer. No puedo dar una plática de matemáticas sin hablar de ecuaciones diferenciales y fórmulas, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas o muchas enfermedades a este nivel de actividad cerebral tienen que ver con problemas de sincronización. O sea, la sincronización puede ser buena o puede ser mala. La sincronización es mala cuando genera efectos no deseados, como por ejemplo en el Parkinson, en los que las crisis o en la epilepsia, ¿no? Las crisis epilépticas o los comportamientos de movimientos involuntarios se deben a procesos de sincronización en donde no hay sincronización, no debería de haber sincronización, y al revés, hay procesos en los que para que se lleven a cabo ciertas funciones o hagan ciertas tareas es necesario que haya sincronización. Entonces, en general, estudiar problemas de sincronización en osciladores acoplados, que es como podemos ver a regiones cerebrales o a neuronas, es un programa interesante. Y si hubiera gente interesada, hemos hecho trabajo con Carolina Barriga y Patricio Fuentes del Departamento de Fisiología Celular de la Facultad de Medicina, y con Miguel Lara, que es matemático también, y que tiene mucho que ver con cronobiología, emergencia de ritmos circadianos, otro tipo de procesos que están asociados a relojes biológicos. En el cerebro hay un montón de procesos periódicos o cuasi periódicos que se entienden también todavía pocos. Solo quisiera hacer una descripción breve del tipo de modelación matemática que estamos haciendo. Vemos a una neurona o a una región cerebral como un oscilador y escribimos para cada neurona su ecuación. Olvídense de esta parte, ¿no? Escribimos su ecuación, por ejemplo, piensen en esto como el oscilador armónico, o algo un poco más complejo como el oscilador de Van der Pol, o un oscilador que tiene un ciclo límite estable. Entonces piensen en una dinámica oscilatoria que es robusta, ¿sí? Y después escriben una de estas ecuaciones para cada oscilador, para cada neurona o para cada elemento del sistema que tengan, y después lo acoplan. Y déjenme mostrarles el tipo de cosas que pueden pasar. Estos son los ejemplos que me gustan mucho. Este no es un arbolito de Navidad, es un arbolito en Tailandia, lleno de luciérnagas. En México pasa, por cierto, solo que las luciérnagas mexicanas son más inteligentes y no se quedan en los árboles sino que vuelan. Pero las puede uno ver sincronizadas volando. En Tlaxcala, por cierto, es una cosa fantástica si tienen la oportunidad de hacerlo. Por ahí de julio a agosto, cuando es todavía temporada de lluvias y se necesitan ciertas condiciones de humedad y de clima, en fin, pero bueno, vale la pena ver. En Tailandia se ponen los arbolitos. No hay manera de comunicarse más que ver qué es lo que están haciendo las otras luciérnagas, y la respuesta de cada una de esas luciérnagas responde a una estrategia de prendido, dependiendo de lo que hagan sus vecinos. Y lo que van a ver aquí es lo que pasa después de un rato.
A lo mejor está, no sé si se puede apagar la luz, no, ¿verdad? Ojalá que no. Bueno, ahorita hay un poco más convincente, pero ¿se alcanza a ver? Sí. O sea, acaban sincronizando, o sea, acaban prendiéndose y apagándose de manera sincronizada, sin que haya agentes privilegiados. Esto sí tiene mucho que ver con sistemas complejos, en el sentido de que se observa la emergencia de un comportamiento colectivo coherente, diríamos, a partir de interacciones simples entre los agentes. Entonces hay muchas cosas que se podrían estudiar: sincronización, propagación de frentes, aquellos que sean más puros en sus sincronizaciones matemáticas. Hay un montón de preguntas que tienen que ver con sistemas dinámicos relacionadas con la sincronización, que están lejos de ser en particular comportamientos periódicos, en fin. Este es un ejemplo también muy conocido y lo pongo. ¿Hay gente que no lo ha visto? Bueno, si hay gente que no lo ha visto, lo pongo porque... Ahí no pasa nada, no espero ver nada porque no pasa nada. Como que casi se sincronizaron y ahorita están desincronizados otra vez. Eso es de las cosas que no se entiende y tiene que ver, si lo ven desde una perspectiva matemática, con sistemas hamiltonianos completamente integrables y procesos periódicos o teoría Camp. O sea, eso valdría la pena entenderlo desde una perspectiva matemática si estuviera alguien interesado en ese tipo de problema. Ahí sí ya se... No les cuento el final de la película, pero no pasa nada. Y solo para terminar, quería también hacer un comentario acerca del papel del ruido. O sea, uno puede tratar de estudiar el sistema de osciladores, que de hecho se ha estudiado, como un sistema dinámico clásico, de los que uno aprende en mecánica analítica, en mecánica clásica. En mis épocas era teórica 1, creo que no sé si se dice teórica 1 o si ya no recuerdo bien cambiado. Pero bueno, desde la perspectiva metodológica uno podría pensar que hay perturbaciones aleatorias, y desde la perspectiva matemática el introducir una perturbación aleatoria en el sistema que ya estoy viendo como un sistema de primer orden. O sea, imagínense que hacen el truco que les enseñan en funciones diferenciales 1, ¿no? De escribir cualquier ecuación de cualquier orden como un sistema agrandado de ecuaciones de primer orden. Lo escriben de esta manera, el de los osciladores que había puesto, y ponen ruido. Entonces lo que tienen es una ecuación diferencial estocástica. Lo bonito de las ecuaciones diferenciales estocásticas, al menos de este estilo, es que la probabilidad de encontrar al sistema en un cierto estado, en un cierto tiempo, no sé si lo repito, puedo definir una función que es la probabilidad de que el estado esté en un cierto sitio o en un cierto tiempo. Eso es una función de dos variables del espacio y del tiempo. Una función de dos variables satisface una ecuación diferencial parcial lineal que es la ecuación de Fokker-Planck. O sea, lo que estoy diciendo es que estos sistemas son bonitos porque son descriptibles en términos de ecuaciones diferenciales. Ningún sesgo personal. A esta función es a la que estoy llamando una función del espacio y del tiempo, que me dice la probabilidad de que el sistema esté en un estado un cierto tiempo. En particular, si se fijan, la sincronización es un estado del sistema muy particular. La gente que habla de retratos fase o de espacios fase hablaría de la diagonal, ¿no? Porque es justo el punto en el que todas las variables de estado, todos los osciladores se comportan de la misma manera. O sea, en otras palabras, si tengo n osciladores, pero los osciladores están sincronizados,
no necesito n variables de estado para describir el sistema, necesito solo una, porque como ya sé que están sincronizados, sabiendo lo que hace una, sé lo que hace el resto del sistema. Y entonces es todo un problema en sí el estudiar sincronización desde una perspectiva cualitativa, ya sea en sistemas dinámicos tradicionales o en sistemas dinámicos estocásticos. Si uno hace la suposición de que el sistema está sincronizado, las variables de estado se reducen, todas son iguales, y uno puede hacer cuentas, ¿no? Eso es bueno. Puede uno, utilizando herramientas de parciales, hacer algunas observaciones sobre qué tan robusta es esta sincronización, dependiendo de las propiedades de invariancia de las regiones de la diagonal en el espacio de fases. En fin, no voy a meterme más en detalles técnicos, pero es un tema que también, desde una perspectiva matemática, es muy relevante. A este paso no voy a acabar, ¿no? Voy a tratar de irme un poco más rápido y voy a hablar ahora sí de flujos de información en el cerebro. Uno podría pensar en el cerebro como una máquina, la expresión, ¿sí?, que procesa información, y una medida razonablemente compacta del contenido informacional de un sistema es su entropía, y hay maneras de medir entropías de las series de tiempo o de la información experimental que ya les mostré que se puede obtener de las resonancias magnéticas. Entonces, se analizan también flujos informacionales o flujos entrópicos en adolescentes y en niños, para ver cuáles direcciones preferenciales hay en unos y en otros, direcciones preferenciales de información. Déjenme ponerles otra cita antes de decir cuál es el resultado. Porque esto de las citas, bueno, no sé. Este es de Justin Gardner. Dice, si el cerebro humano fuera lo suficientemente simple para que nosotros lo pudiéramos entender, de todas formas nosotros seríamos todavía tan tontos que no podríamos entenderlo. Que apunta a una de las paradojas importantes de la neurociencia, y es el hecho de que la única herramienta que tenemos para entender el cerebro es el cerebro. Y eso tiene implicaciones matemáticas también interesantes en términos de autorreferencia o de sistemas autorreferentes. O sea, no nos queda de otra más que desarrollar técnicas matemáticas autorreferentes, incluso desde la perspectiva lógica, de razonamiento, para entendernos. Pero en fin, volviendo a lo que estaba haciendo, solo para que vean que no estoy inventando, hay otra gente que está interesada en este tipo de herramientas. Esto entre que da mucho gusto y da mucho coraje, pero a eso se tiene que acostumbrar en este negocio de investigación, porque cuando uno cree que tiene una gran idea, alguien ya la hizo 20 años antes en el caso más general. Esto no es tan reciente, ya tendrá como 4 o 5 años, creo que la fecha no viene por aquí, pero bueno, es una herramienta natural, tratar de entender flujos informacionales o aplicar teoría de la información a procesos cerebrales, ¿no? Y en particular, lo que hacemos nosotros es, con esta información experimental de la que disponemos, estudiamos comportamiento de regiones cerebrales de una persona sana en la infancia y en la adolescencia. Utilizamos lo que se conoce como la entropía de Kolmogorov-Sinai, si es que alguien está familiarizado con estos términos. En el fondo no utilizamos la entropía de Kolmogorov-Sinai porque implica considerar todas las particiones del espacio de fase, ¿no? Y eso una computadora no lo puede hacer. Entonces utilizamos un estimador estadístico de la entropía de Kolmogorov-Sinai, que lo que le llaman force entropy, y eso nos permite estudiar direccionalidades en flujos de información. Y lo que se observa es esto: los tres cerebros o los tres cortes cerebrales son ya promedios de flujos informacionales en niños menores de 12 años, y lo correspondiente en adolescentes mayores de 12 años. Y claramente se ve que
flujo de información aumenta notablemente, ¿no? Y además se pueden identificar cuáles regiones están conectadas con cuáles y tratar de hacer sentido fisiológico de esos resultados. Nada más para decirles el tipo de conclusiones a las que se puede llegar, a que no les diga quizá mucho, ¿no? O sea, nuestros resultados muestran que las áreas del cerebro con mayor flujo de información son la prefrontal y el giro supramarginal. Me imagino que ustedes lo habían pensado. En particular, para personas mayores de 12 años hay más flujo de información en las áreas frontales que en las posteriores. Si saben para qué sirven las áreas frontales y para qué sirven las áreas posteriores, eso hace perfectamente sentido. En fin, se los dejo de tarea. Entropía alta, entropía direccional alta, lo digo porque la entropía tal cual podría prestarse a malas interpretaciones. Entropía direccional alta indica que las conexiones son igualmente probables, mientras que baja entropía impide la existencia de conexiones privilegiadas y direccionalidad en el flujo de información. De nuevo apunta a que procesos de modulación cerebral tienen mucho que ver con hacer más eficiente el proceso de transporte de información en diferentes áreas del cerebro. ¿Cómo cambia la entropía durante ciertas actividades, por ejemplo musicales? ¿Qué es lo que se está utilizando o qué flujos de información hay mientras alguien toca un instrumento? Todavía no hemos logrado meter un piano en un resonador porque va a pasar mucho tiempo antes de que eso suceda. Pero sí hay muchos ejercicios: cantar, escuchar música, imaginar música. Hay muchas preguntas relacionadas con imaginación musical que se empiezan a poder abordar, cosas que nunca hubiera pensado uno que pudieran sistematizarse, ¿no? Y que ahora uno puede diseñar protocolos para saber qué es lo que está pasando en el cerebro cuando uno está imaginando alguna cosa. ¿Podemos inferir algo acerca de procesos cognitivos subyacentes del flujo informacional? Pues la respuesta es que sí, pero que quién sabe cómo. De esto no voy a hablar, casi me lo voy a saltar, solo si hubiera economistas al respecto, ¿no? O gente interesada en finanzas y en economía. Hay en economía y en finanzas estas hipótesis que se hacen en teoría de juegos económicos sobre la racionalidad de los agentes. O sea, que los agentes prefieren más que menos, o sea, que tienen una función de utilidad razonable, cóncava, etcétera, etcétera. O sea, que uno lo que trata es de maximizar la ganancia, eso es lo que estoy diciendo. Pero en el fondo sabemos que los seres humanos somos todos menos racionales, ¿no? O sea, uno es capaz de comprarse o tratar de comprarse un plan de W aún cuando no tengo un sitio donde quedarse la noche siguiente, o comprar un concierto durante, si quieres, comer el resto de la semana, a veces tipo de cosas como los ocasionales. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando uno toma decisiones y cómo puede uno justificar o construir funciones de utilidad o de preferencias basadas en datos experimentales? Hay mucho trabajo en esta dirección tratando de relacionar conductas o patrones conductuales o características de conducta social, incluso a nivel de dinámica cerebral. También voy a mencionar esto de manera muy breve. El uso de redes neuronales artificiales para mirar procesos de aprendizaje y olvido, y sobre todo de memoria a largo plazo. Mencionaba que no se entiende para nada claramente cómo olvidamos. Cómo aprendemos quizá mucho menos, pero cómo olvidamos tampoco se entiende bien. Y una propuesta, de hecho yo le había propuesto esto como trabajo de tesis a un estudiante que no lo acabó de conocerlo todo, la pregunta concreta es qué tanto de la estructura de conectividad que se forma durante un proceso de aprendizaje, por ejemplo cuando uno aprende una pieza musical, permanece conforme el tiempo pasa. Pueden pensar de manera muy simplista que aprender es establecer conexiones entre sus neuronas y que conforme más estudian más se refuerzan esas conexiones y que aprender o recordar algo significa tener esas conexiones establecidas a pesar de que el estímulo externo ya no está presente. Si
si uno deja de estudiar o deja de practicar, esas conexiones se van debilitando. Entonces, para nosotros es una perspectiva matemática sobresimplificadora. Olvidar es tener una hipótesis de cómo se debilitan esas conexiones. Y para eso, uno podría utilizar redes neuronales. Ya hay trabajo, de hecho, en este sentido, pero hay también, de nuevo, muchas cosas por hacer. Uno podría pensar en una emulación del proceso de aprendizaje con redes neuronales. Las redes neuronales aprenden a reconocer patrones, a discriminar umbrales, en fin, pueden aprender un montón de cosas, ¿no? Y puede uno después, dependiendo de las hipótesis que uno tenga sobre los procesos de olvido, debilitar las conexiones y ver qué tan eficiente es todavía la red para reaprender el mismo proceso si las conexiones se debilitaron de tal o cual otra forma, ¿no? Y eso permitiría en principio validar hipótesis sobre procesos y mecanismos de olvido. No voy a decir mucho más, solo esto, que se pueden formular hipótesis en particular sobre la permanencia de un andamio o de estructura que se preserva más tiempo. Y finalmente llego a la parte más álgida de drogas y rock and roll. Falta solo ser super rock. Pero todavía no llegamos a seguir. No, o sea, esta es una cosa que a mí me parece realmente sorprendente. Es, como había mencionado, el trabajo de tesis doctoral de Lucero, y también es en colaboración con la doctora María González. El propósito es tratar de detectar alteraciones de la conectividad funcional del cerebro durante el desarrollo, en particular con estos procesos que son diferentes para cada individuo. Si la gente estudia música o no estudia música, o está sujeto a un entrenamiento especializado, o tiene, por ejemplo, algún tipo de adicción, y tú me corriges si lo platico mal, pero en particular el uso de inhalables en México es una tristeza, es muy extendido, porque son baratos y porque no están regulados, y son las drogas a las que tienen mucho más acceso, más fácilmente niños de la calle o niños y adolescentes de condiciones muy marginadas, ¿no? Entonces, lo que es una desgracia es que son drogas que atacan el sistema nervioso central de manera muy agresiva y muy rápida. Entonces, se sabe que, bueno, déjenme platicar la historia al revés, ¿no? Si ustedes observan o identifican a gente con daños a nivel del sistema nervioso, de gente que tiene adicciones a inhalables, se pueden tipificar y se pueden catalogar. Y pareciera, esa es una observación que de alguna manera hizo Lucero y que detonó todo este trabajo, gente que tiene adicciones a inhalables, pero que por otra parte tiene entrenamiento musical, pareciera estar menos afectada por los efectos de las drogas. Y se pueden hacer un montón de hipótesis al respecto, pero a nivel fisiológico hay algo que respalda esta hipótesis, y es el hecho de que se sabe por estudios de resonancia magnética que los músicos o gente que tiene entrenamiento musical desde edad temprana tienen en particular lo que se llama el cuerpo calloso, ¿no? Que es un órgano del sistema nervioso central en gran parte encargado de la interconectividad de los hemisferios. La gente que tiene entrenamiento musical tiene sobredesarrollado el cuerpo calloso, mientras que la gente que tiene adicciones a inhalables, de las primeras regiones no quisiera decir. ¿Me quedan 5 minutos? Ok, me quedan 5 minutos. La gente que tiene adicciones inhalables tiene daños primero en otras regiones, en el cuerpo calloso. Entonces hace perfecto sentido que el efecto de la educación musical compense el daño sufrido o hasta cierto punto el daño sufrido por inhalables. Entonces, como ya me quedan 5 minutos, ¿no? No les voy a explicar por qué la gente que estudia música se supone que pasa lo por
los exámenes que no estudian música. Pero este es el resultado de eso. Y estos tabletes que se ven aquí son matrices de correlación en colorcitos de diferentes regiones cerebrales en músicos, los controles, los adictos. Yo de broma decía que este experimento iba a ser extraordinariamente difícil por los controles, ¿no? Pues los controles serían gente que es entre ellos músicos que no son adictos, ¿no? Entonces, pero estamos consiguiendo vecinos adictos, ¿no? Está claro que, por ejemplo, en esta región, ¿no?, que no hay tanta diferencia entre los músicos y no músicos, pero no adictos, se pierde un montón de conectividad, ¿no?, en músico, en adicto. No les platico ni de la metodología ni del trabajo futuro. Cuando Lucero acaba de escribir su tesis, que será pronto seguramente, pues ya te buscan en Casimir, ¿no? Y me gustaría, me quedan 3 minutos por ahí, nada más al menos, no, creo que me quedan 2 minutos, okay. Quisiera platicarles un poco del trabajo más o menos reciente sobre implementación de metodologías, no solo estadísticas, también de teoría de gráficas, de teoría de la información y de sistemas dinámicos, para tratar de entender los cambios estilísticos en obras musicales. Y uno podría pensar que a quién le importa, ¿no? Pues a los musicólogos sí, ¿no? En particular tenemos ejemplos muy concretos de obras que se atribuyen a fulanito, pero que se sospecha que son de sultanito, o obras que tenemos un ejemplo de una obra inglesa renacentista que en todas las fuentes, excepto 2, dicen que es de un señor Taverner, John Taverner. Bueno, y en 2 fuentes dicen que no, que es de él y de un discípulo suyo, porque su discípulo contribuyó también escribiendo la obra. Entonces, este tipo de metodologías, no digo que resuelvan o que respondan de manera definitiva a estas preguntas, pero sí aportan evidencia indirecta. Con los 2 minutos que me quedan, me gustaría nada más leer esta y ponernos un poco de música, espero que se oiga, ¿no? Dice, esta cita es de Roger Bacon, un franciscano medieval que es en gran medida responsable o iniciador del método científico en la época moderna. Dice, esta ciencia, y se refiere a las matemáticas, es la más sencilla. Esto es claramente probado por el hecho de que las matemáticas no están más allá del alcance intelectual de cualquiera. Esa percepción ha cambiado en nuestros tiempos. Ya que la gente, en gran medida, sí, digamos mayoritariamente, y aún aquellos completamente letrados, saben cómo dibujar figuras, hacer cuentas y cantar. Lo que es interesante es, dice, todas ellas, siendo todas ellas, operaciones matemáticas, ¿no? Entonces es curioso que alguien tenga este. En fin, entonces déjenos subir el volumen, espero que se oiga y con esto termino. Antes de ponerlo, quisiera que la gente que esté más cercana a esta música me dijera de quién es. ¿Se oye? ¿Alguna sugerencia? Johann Yo Brahms. dos en Bach. Suena Bach, ¿verdad? Ah. Sí. Bueno, le escribí una computadora. Brahms no, Brahms. Le escribí una computadora que no está mal para que le haya escrito una computadora. Con esto termino. Nada más, este hombre, David Cope, es un compositor y científico de la computación americano que empezó a tratar de desarrollar metodologías de composición automática, un poco tratando de entender las diferencias estilísticas de varios compositores. Y pues ha llegado a desarrollar música en el estilo de bastante convincente. Este en particular es el concierto de rendimiento número 7. Si ustedes
examen, solo hay 6 que han escrito back. Y en particular este hombre se pregunta si las computadoras pueden ser creativas. El entender procesos de creatividad desde una perspectiva un poco más de modelación matemática, pues creo yo amerita más trabajo. Pero ya me acabé mis 2 minutos. Gracias. No, bueno, no sé si hay preguntas. Una sola pregunta, por favor. Adelante, sí. Toda esta problemática, si se la presentan a un matemático, casi seguramente tomaría direcciones muy parecidas a las que han tomado ustedes. La pregunta es, si acude uno a las ciencias biológicas, a las ciencias biomédicas, ¿no podría haber el intento de un enfoque diferente y que la matemática viniera después? Lo que estoy pensando es en que los biólogos, por ejemplo, han desarrollado biotecnologías muy impresionantes. Inclusive tienen que ver con algunas de las enfermedades que mencionaste, como la esquizofrenia, que dependen, me parece que solamente de un gen. Y con esas biotecnologías, en particular me estoy refiriendo a CRISPR-Cas9, que matemáticamente está abierto, porque no puede ser que sea la única biotecnología, pero que la matemática viene después, como que no la imponen, ¿no? Sí, bueno, eso es, parece que no, pero es lo que estamos tratando de hacer. Yo diría 2 cosas, ¿no? Una es que si uno tiene cabeza de martillo, todo debe caer de clavo. O sea, si uno está ya deformado, por así decirlo, metodológicamente, pues uno echa mano de las herramientas metodológicas que uno tiene para tratar de abordar cosas. Pero coincido contigo en que las matemáticas están por venir, y esa era la segunda cosa que quería decir. Halden, ¿no? Este matemático físico inglés que es el responsable junto con Sewell Wright y con Fisher de las bases matemáticas de la evolución, de la ecuación de Fisher, en fin, él decía algo así como que la interacción entre la biología y la física, una de estas 2 ciencias va a salir transformada y no será la biología. Yo creo que lo mismo es aplicable a las matemáticas, y yo creo que gran parte de las matemáticas están por venir, pero pues eso les toca a los jóvenes, ¿no? Le agradecemos nuevamente.